Ashito es un joven futbolista ambicioso de una pequeña ciudad en Japón. Sueña con entrar en una escuela secundaria con un fuerte equipo de fútbol. Todo el mundo le pasa el balón, sorprendiendo a los espectadores. Avanza con fuerza y anota un gol en un instante, igualando el marcador. De forma inesperada se encuentra con su amigo de la escuela primaria con quien jugaba en el viejo club. El amigo lo acusa de ser un balón solo y dice que por eso fue expulsado del equipo de su infancia. Ashito responde con confianza, diciendo que ahora que tiene compañeros con los que jugar, puede superar cualquier cosa. Sin embargo, el amigo belicosa a Ashito, diciendo que son débiles y que su estilo de juego es inmaduro. Afirma que el equipo depende completamente de él y que no aporta nada, solo causando problemas. Aunque Ashito intenta mantener la calma, pierde el control y lo embiste. Luego, la madre de Ashito está decepcionada con él, y el incidente hace que el equipo pierda la confianza del entrenador Kijima. Sorprendido y frustrado, Ashito corre durante 2 horas seguidas para aliviar la presión, pero al final se desmaya de agotamiento. Desde que entró en la escuela, ha intentado actuar cool, llamándose un genio del ataque. Pero como todo lo que puede hacer es anotar goles, la gente se ríe de él, aunque lo aceptan como parte del equipo. Luego forma su propio equipo para entrar en un torneo, pero termina causando problemas a todos y les hace perder. Al recuperar la conciencia, ve a un hombre jugando fútbol. A su asombro, el hombre controla el balón con el pecho y anota un gol en un tiempo increíblemente corto. El hombre ofrece enseñarle a Ashito la técnica. Le dice a Ashito que no mueva su ombligo hacia el balón. En cambio, su ombligo debe apuntar en la dirección que quiere correr para mantener la visión. Su cuerpo superior debe rotar durante el primer toque, luego debe correr y disparar. Dibuja algunos círculos y le dice a Ashito que dirija el balón dentro de ellos con un solo toque y entregue el balón limpiamente. Una vez que el balón entra en el círculo, Ashito tiene un máximo de 3 pasos para disparar. No lo logrará a menos que su cuerpo esté alineado correctamente después del primer toque. El repentino desaparición de Ashito preocupa a su familia. Su hermano mayor, Shun, descubre que Ashito causó problemas a su equipo. A pesar de luchar durante la práctica, Ashito se niega a rendirse. El hombre le dice que sin equipo no es verdadero fútbol. Ashito explica que sus compañeros confían en él y siempre le pasan el balón, pero su falta de habilidad significa que su tasa de goles sigue siendo baja. Mientras tanto, el niño que discutió con Ashito va a pedir disculpas a la madre de Ashito, admitiendo que insultó a su madre, lo que provocó la ira de Ashito. Luego, Ashito relata el partido en detalle. Lo que sorprende al hombre es la habilidad de Ashito para recordar las posiciones de todos los 22 jugadores en el campo. El hombre se tumba a pensar y se queda dormido. Al amanecer, se despierta para encontrar a Ashito aún practicando, habiendo entrenado toda la noche. Inspirado por la determinación de Ashito, revela su identidad. Fukuda Tatsuya, el entrenador del equipo juvenil Esperion de la ciudad de Tokio. Fukuda invita a Ashito a un ensayo en Tokio. Si lo logra, será aceptado en el equipo juvenil. En la escuela, Ashito sigue entrenando con sus compañeros. Aunque pide a su madre que lo deje ir a Tokio, el costo es alto y aún es demasiado joven para viajar solo. Después de entrenar con sus amigos, su hermano Shun lo recoge. Shun revela que conoce a Fukuda. Fue un mediocampista para la selección nacional de Japón y un jugador top. Sin embargo, una lesión grave en su última temporada lo impidió regresar a su forma. Sorprendido por esto, Ashito escucha atentamente. Shun, manteniendo el secreto de su madre, le da a Ashito dinero para ir a Tokio para el ensayo. Es la primera vez que Ashito va a Tokio y está impresionado por las instalaciones del equipo juvenil. Al llegar al campo, accidentalmente se choca con una chica que sorprendentemente lo conoce. Es la hermana menor de Fukuda, y está molesta porque Fukuda siempre habla de Ashito. La guía a la zona de registro donde se encuentran 86 prospectos juveniles. Entre ellos están algunos jugadores destacados, Tachibana de un equipo juvenil, Kanet, capitán del prestigioso equipo de Tama Junior High, Hasagawa de Suran Junior High y Lee del mismo colegio. La chica le pregunta a Ashito qué logros tiene, pero él se queda en silencio. Ella se va, diciéndole que el costo de inscripción es 5,000 yenes. Pero Ashito está más concentrado en la hermosa cancha de césped. Durante la introducción del entrenador, se revela que el club ha ganado el campeonato y la Copa del Emperador una vez. Fukuda se dirige al grupo. Si pasan el examen de hoy, serán entrenados como miembros oficiales del equipo juvenil. Sin embargo, advierte que es posible que todos los aspirantes sean rechazados. El primer examen es la condición física. Ashito tiembla al ver la determinación intensa de todos. Un niño llamado Otomo se acerca y habla con él. Ambos están igual de nerviosos. Es la primera persona que habla con Ashito, lo que lo hace muy feliz. El segundo examen es un partido de 7 contra 7 entre 2 equipos. Sorprendentemente, Fukuda pone a todos los jugadores más fuertes en un equipo.
Hana, la hermana de Fukuda, trae agua al campo y disfruta apoyando a los jugadores. Incluso ella puede ver que el equipo rojo está dominando. Roban el balón a Ashito y continúan marcando. Desesperado, Otomo regaña a Ashito por jugar egoístamente, pero Ashito insiste en que es porque nadie le pasa el balón. Tachibana del equipo rojo está moviéndose con increíble agilidad. Se rumorea que el partido de hoy está diseñado específicamente para probarlo. A medida que avanza el partido, el equipo blanco de Ashito se cansa. Sus futuros dependen de este ensayo. Todos quieren destacar. Pero el personal técnico no solo está juzgando habilidades o condición física, están buscando inteligencia futbolística. De repente, Ashito se detiene en el campo. Los entrenadores están desconcertados. ¿Por qué Fukuda invitó a alguien así? Ashito se da cuenta de que ha estado jugando con malas costumbres en casa, donde podía contar con sus amigos cercanos. Ahora está entre jugadores de un nivel completamente diferente. Debe cambiar. Entonces activa su Ojo Águila, una especialidad que le permite ver el campo entero claramente. Recibe el balón de Otomo y en lugar de atacar, se retira a defender. Se pelea con dos oponentes, esperando una oportunidad. Ignorando los gritos de sus compañeros, Otomo se da cuenta por qué Ishito está con el balón ahí. Cuando dos jugadores más del equipo rojo se acercan, Ashito de repente corre hacia su propio arco y lanza un pase largo hacia el arco del equipo contrario. Kanade remata y marca para el equipo blanco. Fukuda está impresionado y emocionado. Ashito se vuelve un poco, dándose cuenta de que ayudar a marcar un gol es tan gratificante. Incluso Kanade le da un bien hecho. Ese gol fue tan hermoso que excitó a todo el personal técnico, especialmente al entrenador rubio Aki. Aki entendió todo en ese momento. Ashito había estado con el balón para atraer a los jugadores oponentes, incluyendo a los defensas. Entonces usó esa oportunidad para hacer un pase largo preciso, permitiendo que su compañero marcase. El partido terminó y el personal técnico se reunió para seleccionar a los mejores 11 jugadores. Otomo se destacó por su astucia. También fue el que animó al equipo cuando la moral estaba baja. Era un perfecto ajuste para un mediocampista, así que consideraron retenerlo. El candidato más controvertido era Ashito. En ese momento, Ashito estaba hambriento y pidió más comida a Hana, pero ella se negó, insistiendo que si comía demasiado tendría problemas de digestión. Los candidatos seleccionados para la siguiente ronda fueron anunciados. Todos los participantes fueron invitados a reunirse en el campo para escuchar los resultados. Afortunadamente, Ashito estaba entre los elegidos. Inmediatamente llamó a su madre y a su hermano mayor para compartir la buena noticia. Shun estaba muy contento y esperaba que Ashito trajera honor a su familia. La ronda final sería un partido entre dos equipos de 11 jugadores. Ashito se presentó tímidamente ante sus compañeros, pero solo algunos respondieron. Todos se presentaron turnándose y dijeron los tipos de pases que preferían. Todos sabían que era su última oportunidad de convertirse en jugadores profesionales. Tachibana no había mejorado en años y se había vuelto complaciente en su antiguo club. Venía a escapar de eso. Diferente a los demás, Ashito no había pensado tan lejos, aún no había considerado convertirse en profesional. Los oponentes llegaron y se sorprendieron al descubrir que en la ronda final enfrentarían a los miembros oficiales del equipo juvenil de Tokyo Asparian. Llamémosles equipo A, mientras que los 11 candidatos formaban equipo B. Era inimaginable. Algunos contendientes protestaron, aunque era para probar, los oponentes eran demasiado habilidosos. Tachibana había visto a equipo A jugar el año anterior. Todavía recordaba el sentimiento de ver ese partido. Sus habilidades eran más allá de su imaginación, superando a cualquier jugador de secundaria promedio. Honestamente, Tachibana soñaba con poder jugar como ellos algún día. Otomo se puso pálido y miró a Ishito, quien parecía increíblemente emocionado. Fukuda les dio algunas instrucciones antes de que el partido comenzara. La aparición del equipo juvenil generó un murmullo entre la multitud. Ashito nunca había estado tan emocionado antes. Tachibana reintrodujo a equipo A al grupo. La mayoría eran estudiantes de primer año de secundaria, solo un año mayores que los candidatos. Tachibana creía que tenían una oportunidad de empatar. Ashito declaró valientemente que vencería a todos, lo que enojó a Akatsu del equipo A. El equipo B se dividió en posiciones y se extendió en el campo, pero por alguna razón equipo A aún discutía tácticas. Akatsu se acercó de repente a hablar con Ashito y preguntó sobre sus zapatos. Los zapatos de Ashito eran viejos y desgastados, pero se sentía cómodo con ellos. Akatsu se presentó y estrechó la mano de Ashito. La primera impresión de Ashito de él fue positiva, pero algo parecía raro en equipo A. Estaban cometiendo errores obvios. Tachibana notó una gran brecha en su formación durante el movimiento. Ashito pudo acercarse al arco sin ser marcado, aunque desafortunadamente falló el disparo. Equipo A estaba siendo empujado hacia atrás por equipo B. Gracias a su portero hicieron una salvadura.
Los espectadores comenzaron a expresar desilusión con equipo A. Representaban a Japón, pero jugaban terriblemente. Tachibana no entendía por qué jugaban así. Estaban constantemente discutiendo tácticas. Algo parecía raro, entonces de repente el ambiente alrededor de equipo A cambió completamente, sorprendiendo a Ashito. Al recibir el balón, Akatsu rápidamente lo robó. Equipo A comenzó a moverse en perfecta coordinación y anotó. Su pase se volvió agudamente preciso. Equipo B no podía ni tocar el balón y fueron forzados a perseguir a equipo A en vano. Incluso Hana quedó sin palabras. Los jugadores de equipo A apenas driblaron. En cambio, se basaron en el pase en un solo toque. Fukuda observó con una sonrisa orgullosa. Ese era el pase en un solo toque. Si se ejecutaba correctamente, permitía rápidos avances, pero requería que todos los 11 jugadores se movieran a posiciones precisas y anticiparan dónde iría el balón. En otras palabras, tenían que pensar como un solo equipo. Equipo B cayó en el caos. Ashito, negándose a rendirse, intentó bloquear el balón con su cara, causando una hemorragia nasal. Aún así, Akatsu tomó el balón y anotó de nuevo. Al punto de que Ashito se levantara, Akatsu burló sus zapatos desgastados, llamándolos patéticos. Ayudó a Ashito a levantarse, luego susurró en su oído: «Eres solo un niño inútil que arruina a los demás con tu actitud alegre. Eres basura, vete a casa». Ashito quedó estupefacto. No podía creer que esas palabras vinieran de alguien que había pensado que era amable. El primer tiempo terminó. Los miembros de equipo B se preguntaron por qué equipo A no había usado pases en un solo toque desde el principio. ¿Para burlarse de ellos? Aún así, reconocieron el talento de equipo A. Algunos habían perdido su espíritu de lucha en la presencia de la fuerza abrumadora de equipo A. Otomo tuvo que hablar para calmarlos y volver a las discusiones tácticas. Mientras tanto, Hana atendía las heridas de Ishito. Las palabras de Akatsu resonaban en la cabeza de Ishito, distrayéndolo. Al ver la expresión preocupada de Ishito, Hana compartió más sobre Akatsu. Era un jugador extremadamente formidable. A pesar de ser solo un primer año, ya era un miembro principal del equipo. De hecho, era el único que pasó el examen de selección el año anterior. Hana no entendía por qué lo provocaba constantemente a Ishito. Ishito, lleno de ira, juró vengarse. A ese punto, equipo A comenzó a jugar más simplemente, ya no aplicando presión. Kanade, por impaciencia, permitió al oponente un tiro de esquina. Akatsu continuó con sus ataques psicológicos, enojando a Ishito. Se cayó fingiendo, luego apretó fuertemente su mano en el pecho de Ishito. Ashito se retorció de dolor, pero aún se levantó. No quería irse así. Fukuda se levantó y reveló que había colocado a todos los jugadores de equipo A en posiciones que nunca habían jugado antes. Esto sorprendió a equipo B. Estaban jugando fuera de posición y aún dominando. Eran solo estudiantes de primer año de secundaria, pero el desfase de habilidades era enorme. De repente, Ashito recordó a su hermano. Shun había ahorrado dinero y se lo había dado todo a él. Los miembros de equipo B parecían agotados. Habían perdido todo el espíritu, permitiendo que equipo A anotara fácilmente. El lugar donde Akatsu había golpeado a Ashito aún dolía. Sus piernas temblaban. Ashito pensó en su madre que había ahorrado para comprarle esos zapatos. Se preguntó: ¿esto es realmente tan lejos como puedo llegar? Todos podían ver que el espíritu de equipo B había colapsado. Solo Otomo y Tachibana aún podían seguir adelante. Koneida estaba exhausto y no podía correr. Nakato había perdido la voluntad de luchar. Fukuda observó sus reacciones y comenzó a anotar nombres. Ashito vagaba por el campo como un fantasma. Anhelaba un baño caliente en casa y jugar fútbol con sus amigos. Se preguntó: ¿qué puedo hacer aquí? Entonces Ashito levantó la vista y se encontró con la mirada fría de Fukuda. Fukuda preguntó: ¿ya te has rendido? Esa pregunta activó un recuerdo doloroso. Ashito había fallado un ensayo y aunque nadie lo culpó, podía sentir su decepción. Recordando ese momento, Ashito no podía permitirse rendirse. En el siguiente tiro de esquina, exitosamente despejó el balón y gritó: ¿quién dijo que me rendí? En casa, su madre y hermano mayor leían noticias sobre los candidatos de Tokio. Ambos confiaban en Ashito, convencidos de que nunca se rendiría. El público podía sentir la determinación de Ashito. Comenzó con Hana y pronto todos estaban aplaudiendo. Ashito se sintió renovado. Con 3 minutos restantes, Ashito instruyó a Tachibana a atacar desde el flanco izquierdo. Un mano a mano con el oponente les dio un tiro libre. Otomo se ofreció a tomarlo. Ashito se dio cuenta de cuánto había cambiado Otomo desde el inicio del partido. Inicialmente estaba nervioso, pero tan pronto como sonó el silbato, se calmó y se concentró simplemente porque amaba el fútbol. Con el tiempo agotándose, Ashito buscó una manera de marcar. Otomo tomó el tiro libre, pero Akatsu lo interceptó y equipo A lanzó un contraataque. Mientras Otomo se puso nervioso, miró alrededor y se dio cuenta de que Ashito había desaparecido. Ashito ya estaba persiguiendo el balón, corrió hacia Asari y logró interrumpir el juego.
Akatsu no podía creerlo. Solo unos momentos atrás, Ashito había estado cerca del arco y ahora estaba en el otro lado del campo robando el balón a Asari. Ashito persiguió el balón, pero incluso si lo alcanzaba, no habría tiempo para marcar. Sus compañeros ya habían rendido. Justo cuando estaba en su momento más desesperado, Nakano apareció y recogió el balón. Profundamente admirado por Ishido por aún poder correr, Nakano pasó el balón a Ishido sabiendo que estaba agotado y sin espíritu. En ese momento parecía que su visión se expandió para abarcar todo el campo. Todos los jugadores de equipo A habían empujado hacia arriba. Ashido se movió hacia un espacio abierto y envió un pase largo a Tachibana en el flanco. Tachibana estaba a punto de disparar, pero de repente vio que Otomo estaba desmarcado, así que le pasó el balón. Otomo tomó el disparo, pero Akazu lo bloqueó. A sorpresa de todos, Ishito apareció y atrapó el rebote. Lo golpeó en el arco de equipo A. Otomo y Tachibana se acercaron a celebrar con Ishito. No podían creer que hubiera marcado. Incluso Fukuda no pudo evitar reír al reconocer lo hermoso que fue ese gol. El fútbol es todo lo que haces con el balón, incluso cuando no está a tus pies. Esa fue un ataque de libro mostrando lo que podrían lograr con solo 3 jugadores. Fukuda estaba aún más convencido de que Ishito era algo especial. Después del partido de ensayo, Ishito fue llamado para una entrevista con los entrenadores. Solo necesitaba describir lo que había pasado por su mente en ese momento. Los entrenadores querían saber lo que Ishito estaba pensando cuando marcó. Ishito dijo que no recordaba claramente. No estaba seguro de por qué terminó ahí, pero tenía un presentimiento y corrió hacia el flanco izquierdo. Vio a Otomo corriendo hacia el arco y sintió que Otomo entendía lo que estaba intentando hacer. Ishito se movió hacia el arco para estar listo en caso de que el disparo de Otomo fallara. Hasta ahora solo había jugado fútbol de la manera que quería sin pensar demasiado. También pensó en su madre y hermano mayor. Eran la razón por la que podía marcar. Ishido se sintió que siempre había sido un lastre para ellos y quería devolverles algo. Agradeció a Fukuda por llevarlo allí. Después de ese día, Ishido regresó a su pueblo a pasar tiempo con sus amigos. Había pasado algún tiempo desde el ensayo y no había recibido noticias. Shun notó que Ishido había estado perdiendo el sueño recientemente, seguro de que estaba preocupado por los resultados. Ishido sonrió débilmente, diciendo que ya se había preparado para lo peor. Incluso si lo aceptaban, unirse al equipo juvenil sería difícil, ya que vivir en Tokio durante 3 años sería muy caro. Jugó con sus amigos hasta la noche cuando de repente recordó la carta que Hana le había dado antes de irse. Le había dicho que solo la abriera una vez que estuviera en casa. Dentro había una pila de planes mensuales de comidas. Sus amigos bromeaban diciendo que Ishido debió haber encantado a la hermana menor del entrenador en Tokio y que ella estaba cuidándolo especialmente. Shun sugirió que simplemente preguntara a Hana sobre los resultados, seguramente lo sabría. Ishido pensó por un momento y salió a hacer la llamada. Justo entonces, la madre de Ishido llegó con una carta de Tokio. La había encontrado en el buzón y, incapaz de contenerse, la abrió. Era la carta de aceptación del equipo juvenil de Tokyo Asparian. La palabra aceptada estaba en negrita en la parte superior, y Ishido estaba muy contento. Sus amigos estallaron en aplausos por él. Su madre, sin embargo, miró tristemente. Dijo que al final, el fútbol había llevado a su hijo lejos de ella. Luego, reflexionando sobre las palabras que había dicho esa misma mañana, se reprendió por ser tan débil y emocional. Ishido quedó sorprendido. Su madre siempre parecía tan fuerte. Nunca la había visto así antes. Determinado a hacer su vida más fácil, Ishido pensó que si se convertía en un futbolista profesional famoso, podría ganar mucho dinero. No era especialmente inteligente, así que esa podría ser su única opción. Si los gastos de vivir en Tokio fueran demasiado para ella, tal vez tendría que buscar otra manera. Al regresar de trabajar, su madre escuchó todo y entró en la habitación para hablar con Hana. Quería saber cuánto costaría para que Ishido viviera en Tokio durante 3 años. En los días siguientes, Hana y el club discutieron extensamente con la madre de Ishido sobre los asuntos financieros. Todavía, Ishido no había expresado cómo realmente se sentía a su madre. Pasó el tiempo y eventualmente llegó la primavera. El día para la partida de Ishito se acercaba, y su madre estaba empacando ropa en su maleta. Ishido quería decir algo, pero no podía interrumpir. Incluso al partir no pudo decirle cómo se sentía. Ese día, el maestro explicó a los estudiantes que Ishito se había trasladado a una escuela en Tokio. Nadie esperaba que se fuera ese día. Shun estaba preocupado y le dijo a Ashito que lo contactara si alguna vez necesitara algo. Pensaba tanto en ella que no podía concentrarse en el fútbol. En la estación de tren, Ashito se sorprendió al ver a todos sus amigos cercanos allí para despedirlo. Habían corrido todo el camino con permiso del entrenador.
Conmovido profundamente, Ashito contuvo las lágrimas y determinó salir con una sonrisa. Después de una foto grupal, era hora de irse. Todos en casa estaban esperando para jugar fútbol con él de nuevo. Ashito juró convertirse en el mejor jugador del mundo para ellos. Shun le entregó una bolsa que su madre había preparado. Le había dicho que no la abriera hasta que estuviera en el tren. Dentro había un libro de banco, una tarjeta de débito y una carta. En la carta, su madre se disculpó por no poder despedirlo. Sabía cuánto había trabajado en los últimos 6 meses. Dijo que la melancolía no le sentaba bien, por lo que había abierto una cuenta de ahorros para cubrir sus gastos de vida, la matrícula y los honorarios del club en Tokio. También se disculpó por ignorarlo cuando había intentado hablar con ella. Había adivinado lo que quería decir, pero no podía soportar escuchar esas palabras de su hijo. Lamentó no poder comprarle una nueva par de botas de fútbol, pero había una en el cajón. No necesitaba que se convirtiera en un futbolista profesional para estar orgulloso de él. Había estado orgullosa de su hijo desde el día en que nació. Ashido no pudo contener las lágrimas y lloró como un niño. Nunca había llorado tanto. Su regalo y la carta lo hicieron más determinado que nunca. No sabía si los demás habían pasado la prueba, pero esperaba que ambos Otomo y Tachibana lo hubieran hecho. Cuando Ishido llegó, el equipo A ya estaba entrenando en el campo. Los jugadores que solo había visto en la televisión ahora estaban frente a él. Alguien lo reconoció como uno de los participantes en la prueba y, al ver su equipaje, asumió que se estaba mudando a los dormitorios, lo que significaba que había pasado. Una chica tomó su mano y lo felicitó por su desempeño. Justo entonces, Ashido vio a Otomo y Tachibana llegando con sus maletas también. Los tres se abrazaron con alegría. Resultó que Otomo y Tachibana ya sabían que Ishido había pasado. Él era el único que no lo sabía, ya que no tenía teléfono. De los 86 candidatos, solo los 3 habían sido aceptados en el equipo juvenil. Aunque Tachibana y Otomo vivían cerca, decidieron quedarse en los dormitorios para aprender independencia. Las chicas que acababan de conocerle le pidieron firmarles. Mientras firmaba, Ashido notó una página marcada con la firma de Kuribayashi. No sabiendo quién era, casi la firmó, pero las chicas lo detuvieron rápidamente. Otomo apuntó a Kuribayashi, un recién llegado que ya había logrado entrar en el equipo A de Tokio. Esa noche los tres se reunieron en los dormitorios, donde se encontraron con 2 jugadores que habían enfrentado en la prueba, el delantero Yuma y el defensa Asari. Tachibana presentó formalmente al grupo, lo que hizo que todos se sintieran un poco incómodos. En total, 11 nuevos jugadores se mudaron a los dormitorios ese día, pero el entrenador Nozomi solo vio a 10. Uno de los miembros aún no había llegado. El entrenador Nozomi repartió equipo y uniformes a los presentes. Ashito recibió el número 33. El entrenador pidió a Ashito que guardara el uniforme para su compañero de habitación, alguien llamado Togashi, que aún no había llegado. Ashito aún no podía creer que había llegado aquí. Al día siguiente, los nuevos jugadores fueron llevados a hacer sus fotos oficiales. Otomo se había peinado desde las 6 de la mañana para lucir bien en la foto. Preguntó a Ashito sobre su compañero de habitación, Togashi. Parecía que Togashi era el único que había sido escogido directamente este año, pero aún no había aparecido. Tachibana presentó a otro jugador al grupo, Kuroda, uno de los jugadores del equipo juvenil promovido desde la selección junior de Tokio. Solo 9 jugadores habían sido seleccionados este año, mucho menos de lo habitual. Ashito preguntó por qué esos jugadores no habían venido a hablar con ellos. Kuroda rió y explicó que no eran muy buenos en la socialización. Solo Yuma y Takashima eran fáciles de hablar, definitivamente no Asari. En realidad, todos estaban nerviosos. Después de todo, ese día era el día en que sus sueños se hicieron realidad. Este día marca la ceremonia de inducción de 13 nuevos miembros en el equipo juvenil de Asparian de Tokio. El entrenador Aki, el entrenador rubio de la selección junior, también asistió. Solo ahora Ishido comenzó a reflexionar sobre los sueños de los jugadores seleccionados directamente de la selección junior de Tokio. Tal vez su sueño era unirse al equipo juvenil. Aunque no pasaron por la prueba, tuvieron que pasar por un riguroso proceso de selección solo para ser admitidos en la selección junior. El entrenador Bensen, especialista en entrenar porteros, fue presentado. El entrenador Nozomi de equipo B también apareció. Todos podían sentir la profesionalidad del ambiente en el que entraban. Era completamente diferente a cualquier otro equipo de nivel escolar. A pesar de tener 40 jugadores en el equipo juvenil, solo una selección de ellos sería elegida para jugar en el equipo A, la selección oficial. Cualquiera que fuera promovido al equipo A tendría la oportunidad de trabajar directamente con Fukuda, el entrenador del equipo juvenil. La aparición de Fukuda despertó la emoción entre los jugadores que habían avanzado directamente de la selección junior. Al mismo tiempo, un chico con aspecto rudo llegó, escoltado por un grupo de motociclistas. Era Togashi, el nuevo recién llegado y el futuro compañero de habitación de Ishido. Todos quedaron sorprendidos por su aspecto y se preguntaron si alguien como él podría jugar fútbol, pero Ishido no dudó.
Se acercó, le entregó su camiseta a Togashi y se presentó como su compañero de habitación. Togashi, al principio desconfiado, preguntó a Ishido si era uno de los jugadores seleccionados de la selección junior. Cuando se enteró de que Ishido había sido seleccionado a través de la prueba, su actitud cambió instantáneamente. Sonrió cálidamente y le tendió la mano a Ishido. Después de la entrada dramática de Togashi, los padres en la audiencia comenzaron a murmurar con preocupación. El entrenador Nozomi urgió a Fukuda a hacer un discurso para calmarlos, pero Fukuda dijo nada. En cambio, le pidió a los jugadores que fueran directamente al campo. Extrañamente, Ashito no se sentía especialmente emocionado. Se alejó para concentrarse en su mente. Tachibana notó esto y se acercó a preguntarle, aconsejándole que no se sobrecargara. Ashido se sentó en una banca de piedra para descansar, lo que estaba cerca de la sala de reuniones del entrenador, lo que le permitió escuchar su conversación. De repente, Hana entró a la sala para entregar el almuerzo a Fukuda. Desafortunadamente, había olvidado que le había pedido que preparara la comida y ya había comido con los jugadores. Hana estaba furiosa, se había levantado temprano para cocinar esa comida. Resultó que el presidente del club había pedido a Fukuda que llamara a Hana. La hija del presidente de la empresa Kaido Electric estaba visitando ese día y esperaban que Hana pudiera ayudar a mantenerla. Hana estaba reticente, pero finalmente accedió después de mucha persuasión. Mientras tanto, Fukuda planeaba organizar un partido de práctica interno para el equipo B. Anunció que cualquier jugador que se destacara en el partido sería promovido al equipo A, llenando a los jugadores de determinación. Mientras Hana salía con la caja de almuerzo murmurando que se comía ella misma, Nozomi aprovechó la oportunidad para preguntarle a Fukuda sobre la situación de Ishido. Fukuda admitió francamente que a menos que Ishido mejorara a un ritmo milagroso, no había manera de que se convirtiera en profesional. Nozomi no entendía por qué Fukuda se había interesado en alguien como él. Tal vez Ashito terminaría siendo el primer gran fracaso de Fukuda. Justo entonces, Hana regresó inesperadamente, sorprendiéndolos. Defendió a Ashito firmemente, diciendo que era injusto hablar así de un nuevo jugador. Al salir de la sala, se encontró con Ashido, quien había escuchado todo. Rápidamente cerró la ventana, pero era demasiado tarde. Ashito ya había escuchado todo. Le preguntó educadamente si podía comer el almuerzo porque estaba hambriento, explicando que no había querido espiar. Solo se había sentado cerca cuando escuchó las voces de Hana y Fukuda. Agradeció todo lo que había hecho por él, persuadiendo a su madre y ayudando de muchas otras maneras. Para Hana, la madre de Ashido parecía una persona maravillosa. Las dos se habían vuelto cercanas por teléfono, y Hana podía notar por su tono lo mucho que le importaba a su hijo. De repente, Ashido exclamó que Hana era linda. Al mismo tiempo, Togashi, pasando por allí, se escondió detrás de un árbol para espiar. Hana explicó que defendía a Ishito porque recordaba a un jugador que había sido muy importante para ella. Realmente lo hacía por sus propias razones. Hablaron un rato y, sin darse cuenta, Ashido había comido todo el almuerzo, destinado para 2 personas. Hana estaba furiosa porque había comido tanto justo antes del partido. Togashi no intervino y solo apareció después de que Hana se fuera, murmurando que las mujeres son temibles. El partido interno fue un partido de 7 contra 7 que duró 30 minutos. Quienquiera que se destacara sería seleccionado para el equipo A. Nozomi supervisaría el partido según un plan previamente establecido. Ashido estaba determinado a demostrar a Nozomi que estaba equivocado. Estaba convencido de que se convertiría en un jugador profesional, no por suerte, sino a través del esfuerzo y la fe. Mucha gente había puesto sus esperanzas en él y pretendía devolver esas esperanzas ganando su lugar en el equipo A. Al comienzo del partido, Ashido inmediatamente buscó el balón, ansioso por anotar. Yuma dribló hacia adelante mientras Ashido gritaba por el balón con niar desesperación. Pero como Kuroda estaba en una posición más segura, Yuma pasó el balón a él en su lugar. Al mismo tiempo, Togashi, a pesar de ser compañero de equipo de Kuroda, se lanzó, robó el balón y disparó al arco. Lamentablemente falló apenas. Ashito estaba descontento con el juego egoísta de Togashi, pero Togashi insistió en que en un partido de 30 minutos, la única manera de demostrarse era marcando. Todos querían convertirse en profesionales. Ashito, no queriendo discutir, le dijo a Togashi que solo hiciera su trabajo como defensa. Todos en el campo estaban intentando aprovechar cualquier oportunidad para anotar. Cuando el balón llegó a Tachibana, Ashito rápidamente se deslizó y lo robó. Casi no levantó la vista e ignoró la presencia de sus compañeros. Esto hizo que el entrenador Nozomi frunciera el ceño. Yuma y Kuroda llamaron a Ashito para pasar y cambiar la dirección del ataque, pero Ishito estaba determinado no dejarse influenciar por las voces externas. Estaba bajo mucha presión, tenía que anotar, pero de repente Ishito vio algo. A sorpresa de todos, pasó a Yuma, luego se detuvo y comenzó a caminar hacia el arco. Su paso lento y deliberado sorprendió a los defensores. Masuko, sorprendida, se movió hacia adelante. En ese momento de vulnerabilidad, Ishito se lanzó adelante. Yuma pasó el balón perfectamente. Ishito recibió el balón y lo disparó directamente al arco.
Todos quedaron perplejos con el gol de Ishito. Solo unos momentos antes había estado caminando sin rumbo y ahora había pasado al defensor y anotado. No tenía sentido lógico. Incluso los entrenadores quedaron impresionados. Nozomi se dio cuenta de que el paso de Ishito había perturbado el ritmo de la defensa, pero eso debería haber sido imposible a menos que Ishito hubiera predicho el movimiento de Yuma. De manera más intrigante, Ishito y los demás no habían discutido tal jugada en adelante. Nozomi sospechó que Ashito podría poseer una habilidad única e interesante, pero aún había defectos que podían impedir que se convirtiera en profesional. Ashito estaba lleno de confianza. Sin embargo, su control del balón aún era inferior a los demás y perdía posesión constantemente. Yuma le aconsejó que dejara de intentar hacer todo solo y pasara el balón a sus compañeros como lo había hecho antes. Eso era fútbol real. Ishito recordó de repente la práctica con sus amigos en su pueblo natal. Todos pensaban que el defecto que mencionó Nozomi era la mala control del balón de Ishito, pero en realidad, Nozomi se refería a la falta de inteligencia táctica. Solo Henri, la hija del patrocinador, entendía esto. Puntualizó que Ishito era un lastre para sus compañeros debido a su falta de inteligencia táctica. Hana estaba furiosa al escuchar a Henri criticar a Ashito de esa manera. Argumentó que las tácticas eran solo las instrucciones que el entrenador daba y que los jugadores seguían. Ashito estaba haciendo exactamente eso. Pero Henri explicó que las tácticas que Nozomi significaba eran tácticas individuales, la inteligencia personal condensada de un jugador en fútbol. Mientras tanto, Togashi observó que los jugadores de la selección junior se estaban volviendo cada vez más cohesivos. Kuroda le indicó a Togashi que avanzara y luego pasó a Ashido. Sin embargo, Ashido no comprendió la intención detrás del pase de Kuroda. Kuroda le gritó que se detuviera con el balón, pero Ashito, confundido, no entendió lo que quería y perdió la posesión de nuevo. Kuroda le regañó a Ashito y le preguntó: ¿No entiendes los pases de intención? Tienes que enfocarte en tus compañeros y el camino del balón más que solo correr a ciegas. Ashito no entendía lo que Kuroda significaba con los pases de intención o las intenciones. Nozomi dijo que el equipo negro se dio cuenta de que Ashito no podía superar a Asari en un 1 contra 1, por lo que apretaron su formación y comenzaron a hacer pases cortos. El equipo rojo también reaccionó inmediatamente y aumentó su defensa. Eso era la evaluación situacional. Los jugadores siempre deben pensar en la situación en el campo y elaborar el mejor plan de ataque, ajustándose según el estilo de juego actual. Los jugadores estaban ajustando sus estilos de juego, pero solo Ashido no se dio cuenta del cambio porque era el tipo que jugaba basado en su instinto. Eso puede sonar bien, pero en realidad era malo en este caso. A veces Ashito podía hacer cosas inimaginables, pero no recordaba cómo las había hecho. Eso era completamente diferente de la evaluación situacional. Claramente, Ashito no podía describir o replicar lo que había hecho. Hacía que su talento fuera completamente inútil. Ashito no entendía por qué de repente todos estaban jugando una estrategia diferente, por lo que no sabía qué hacer. Solo quedaban 5 minutos y ahora nadie confiaba en él para pasar el balón. Al ver a Ashito así, Asari se sintió muy satisfecho. Durante la prueba, Asari había superado a Ashito, por lo que siempre se culpaba a sí mismo. Pero ahora veía que Ashito no era tan especial como había pensado. Ashito se asustó y tembló incontrolablemente al escuchar eso. Gritó a todos que les pasaran el balón. Yuma se negó rotundamente. Yuma corrió hacia su arco, tratando de atraer a los defensores del oponente hacia adelante. Kuroda corrió por el otro costado. Yuma pasó el balón a Kagama para que lo pasara a Kuroda. Justo entonces, Togashi corrió hacia adelante para atacar. Yuma sonrió y sabía que Togashi lo entendía. Yuma gritó: «¡Sigue a Togashi!». Kagama cambió de dirección inmediatamente y pasó a Togashi. Togashi recibió el balón y disparó, marcando un gol que sorprendió a los oponentes. Nozomi dijo que la capacidad de dar instrucciones era la mayor diferencia entre Ashito y Yuma. Yuma era el mejor táctico individual del equipo, un talento joven y notorio de la escuela secundaria Tokio. Incluso los goles de Ishido eran gracias a Yuma percibiendo las señales de Ishido y guiando el balón al arco. Yuma tenía la conciencia y habilidad para dirigir a los que lo rodeaban, lo que lo hacía el idealista del delantero para todo el equipo. Ishido se sentía profundamente inútil, como si no necesitaran que anotara. Había experimentado ser ignorado y no pasarle el balón antes. Eso era bullying directo porque no le gustaban. Pero ahora era completamente diferente. No le pasaban el balón porque no necesitaban que anotara. Lo mejor que podía hacer era quedarse quieto. Era como si fuera un lastre para el equipo. El partido terminó y el jugador elegido para el equipo A fue Yuma. Ashito estaba enojado pero impotente. Había anotado, pero aún así era inútil. Mientras Ashito gritaba frustrado, se encontró nuevamente con Akatsu. Akatsu seguía sonriendo falsamente. Este hombre se había convertido en el pesadilla de Ishido. Al verlo, Ishido se puso de punta.
Akatsu había visto a Ishido jugar desde el segundo piso del club con Fukuda. Vio que Ishito no había cambiado desde la prueba. Dijo, espera, ¿por qué elegir a un tipo tan inútil? Sus habilidades y nivel son tan malos que incluso sus compañeros lo ignoran. Akatsu arrojó a Ishido al suelo. Le dijo a Ashito que se fuera a un rincón y jugara solo durante 3 años y no obstaculizara el progreso de sus compañeros. Se burló de que sus padres habían desperdiciado dinero en un tonto como él. Las palabras de Akatsu hicieron que Ashito dudara de sí mismo. Parecía que sus esfuerzos hasta ahora no habían sido suficientes. Ashito corrió directamente a la sala del entrenador y se inclinó, suplicando que lo enseñaran a jugar fútbol. Ese día, Henry se encontró con Hana y hablaron. Parecía que Henry entendía por qué Hana admiraba tanto a Ashito, porque el estilo de juego de Ashito era como alguien que estaba a punto de mencionar cuando Fukuda de repente llegó, haciendo que Henry se sonrojara. Henry se emocionó tanto al conocer a su ídolo que habló incoherentemente. Hana pensó en lo que Henry había dicho y de repente recordó la primera vez que la había conocido. Entonces, la madre de Fukuda lo había traído a casa para presentarlo. El padre de Hana decidió casarse con la madre de Fukuda. Desde entonces se habían convertido en familia. Gracias a eso, Fukuda podía ir a España sin preocupaciones. Todavía recordaba su mirada tranquila, llena de confianza que nunca olvidaría. Al mismo tiempo, el entrenador Aki buscaba a Fukuda. Desde seguir el consejo de Nozomi, Ashito no había dejado de practicar. Nozomi dijo, bloquea y golpea, que era la base del fútbol. Desde entonces, Ashito no había regresado a su habitación. Hana se dio cuenta de que no era su estilo de juego lo que era similar, sino sus ojos, sin importar cuánta presión de los oponentes. Esos ojos siempre estaban llenos de vitalidad. Si Ashito nunca perdía eso, se convertiría en un gran jugador. Hana decidió apoyarlo hasta el final. Ashito llamó a casa queriendo saber cuánto costaría convertirse en profesional en 3 años. Shun quería darle el teléfono a su madre, pero Ashito no quería hablar con ella porque no había logrado nada desde que llegó. Su madre le dio a Shun un cuaderno. El total de gastos era de 300,000 yenes al año. Ashito prometió pagar todo en 3 años. De repente, su madre tomó el teléfono y le dijo que no se pasara de la cuenta, luego colgó. Togashi escuchó todo el diálogo desde atrás. En las siguientes sesiones de entrenamiento, Ashito continuaba cometiendo errores básicos. Estaban practicando pases, pero cada vez que el balón llegaba a los pies de Ashito, se detenía. Nagano lo vio y no pudo contenerse. Taya detuvo a Nagano de perder la calma. Nagano dijo, aunque Ashito es un recién llegado, eso no significa que podamos excusarlo. El equipo juvenil es la supervivencia de los más fuertes, por lo que no podemos detenernos por una persona. Nanago no entendía por qué alguien sin habilidades básicas como Ashito quería ser profesional. Taya le dijo a Nagano que Ashito había estado practicando duro, incluso cuando todos dormían. Pero a pesar de entrenar día y noche, Ashito no mejoraba. Esa noche, Otomo y Tachibana vinieron a ayudar a Ashito con habilidades básicas. Al día siguiente, Ashito se cansó rápidamente entrenando con todos, pero continuó intentando alcanzar el nivel del equipo. Mientras descansaba, Taya se acercó y le dio a Ashito algunos consejos útiles. Taya le dijo a Ashito que preguntara a su compañero de habitación, Togashi, por consejos. Aunque Togashi parecía raro, era un jugador seleccionado directamente. Aquella noche, Ashito planeó salir de los dormitorios para practicar solo sin Otomo y Tachibana porque no quería afectarlos. Cuando Ashito se disponía a salir de la habitación, Togashi lo detuvo. Pensó que Ashito estaba haciendo demasiado y dijo que si continuaba así, Ashito pronto se cansaría y se alejaría de su sueño profesional. Ashito insistió que no estaba cansado y que trataría con todas sus fuerzas no caer atrás. Togashi rió y dijo que le enseñaría el verdadero significado de bloquea y golpea. Togashi golpeó el balón en el rostro de Ashito repetidamente. Le decía que necesitaba expandirlo, pero Ashito seguía siendo el mismo. Togashi dijo que si Ashito estuviera en su equipo de carreras, lo atarían a un coche y lo arrastrarían por toda la ciudad. Togashi se frustraba porque Ashito no sabía cómo bloquear el balón. Ashito se sintió extremadamente molesto y pegó la pelota a Togashi, pero Togashi realmente atrapó la pelota e incluso la disparó con precisión hacia una farola. El movimiento de Togashi hizo que Ashito se diera cuenta de algo sobre el crecimiento. Viendo esto, Togashi recordó un viejo recuerdo y rió en voz alta. Cuando estaba en 5º grado, fue por primera vez al Centro Nacional de Entrenamiento. La gente allí sabía que no estaba bien entrenado y lo ignoraron. Solo Fukuda vio su potencial. En 15 minutos, Fukuda observó a Togashi practicar, usando palabras que podían hundirse en la mente lúgubre de Togashi. Pero cuando Togashi quería saber qué más necesitaba hacer, Fukuda lo detuvo.
Quería que Togashi lo descubriera por sí mismo, diciendo que el autoentendimiento ayuda a recordar cosas por más tiempo que cualquier otra cosa. Desde ese día, Togashi investigó el consejo de Fukuda y continuó intentando llenar sus defectos y practicar sin cesar. Justo entonces, Tachibana y Otomo llegaron, negándose a dejarlo practicar solo como antes. Algunos días después, para completar el entrenamiento, jugaron 4 contra 4 con una formación de diamante. Solo podían driblar hacia adelante, pasar largas distancias y 1 contra 1 estaba prohibido. Esto significaba que tenían que pasar lentamente hacia el arco. Si no podían disparar o controlar la pelota, no podrían unirse al juego. Si eso pasaba, estarían fuera del campo. Esta vez, Ashito estaba más confiado. Intentó relajarse lo máximo posible. Todos lo veían como el enlace más débil y lo presionaban de cerca, pero no sabían que después de unos días de entrenamiento con Togashi, estaba en un nivel diferente. El objetivo no era solo controlar la pelota, sino moverla. Ashito quería moverse, así que primero tenía que controlar la pelota, lo que significaba que necesitaba pensar en dónde quería ir después de recibirla. Hasta ahora solo pensaba en detener la pelota y driblar para atacar, pero ahora necesitaba expandir su cuerpo para ampliar su visión y posición, para poder moverse en cualquier situación. Como Ashido era diestro, la pelota caería al lado derecho. De hecho, al hacerlo, podría volverse más rápido. Nagano estaba muy lejos, por lo que Ashido podía moverse libremente. Togashi orgulloso le tocó el pecho, orgulloso de su primer estudiante. En este punto, Ashido finalmente se dio cuenta de que cada sesión de entrenamiento tenía su propio propósito. Cuanto más entrenaba, más interesante se volvía. Nunca había comprendido la importancia de algo como bloquear una pelota antes. Sintió que su sentido futbolístico se expandía significativamente. Ashido señaló a Taya para que corriera detrás. Le pasó la pelota a Taya para que hiciera el disparo decisivo que rompiera el arco contrario. Todos quedaron sorprendidos ante el progreso de Ashito. Asari sabía que Togashi lo había entrenado durante la práctica nocturna, pero ¿cómo demonios Ashito pudo mejorar tan rápidamente? Togashi notó que Ashito tenía un ojo mágico, y el entrenador Nozomi estaba extremadamente contento con el rendimiento reciente de Ashito. Decidió enseñarle a Ashito cómo jugar fútbol correctamente. Mientras tanto, en el lugar de Fukuda, el equipo A estaba jugando un partido amistoso con Shinamusa. El gerente de Shinamusa estaba lleno de remordimientos, pensando que no debería haber aceptado enfrentarse a estos monstruos. Este no era un partido de fútbol ordinario o de escuela secundaria. Los equipos juveniles estaban en un nivel completamente diferente. El entrenador también notó que algunos jugadores parecían más cansados que otros. Estos eran los jugadores que acababan de transferirse al equipo A. Quizás porque no estaban acostumbrados al ritmo, estaban jadeando y tumbados en el suelo. Yuma no podía creer cuánto era terrorífico el equipo A. Akatsu se acercó y le dijo a Yuma que se levantara. Rodar por el suelo lamentablemente era insufrible. Si no puedes seguir el ritmo, vuelve al equipo B. Después del partido, el equipo A se reunió para discutir y reflexionar sobre el juego. Akatsu, molesto por su constante berrinche, les gritó que fueran al baño. Yuma quedó impresionado de que estos monstruos marcaran 9 goles y aún sentarse a discutir sus errores. De repente, comenzó a dudar si el fútbol que había jugado todo este tiempo incluso era fútbol. Ashido disfrutaba felizmente de su comida después de su pequeño éxito. Hoy aprendió muchas cosas útiles. Decidió seguir las prácticas nocturnas. Ashido entregó a Tachibana y Otomo una caja de salsa que coincidía con la comida que habían elegido. Tachibana estaba muy sorprendido, suponiendo que Ashito había observado lo que ordenaron para preparar las salsas adecuadas. Ashito simplemente rió y dijo que no había espiado. Había visto claramente desde el rabillo del ojo. Incluso el mostrador más alejado del comedor era visible para él. Asari había estado mirando a Ashito desde el principio de la sesión. Ashito mejoraba rápidamente, haciendo que Asari se preguntara si tenía algo que otros no. Desde mañana entrenarían regularmente con el equipo A. El día siguiente, el capitán Yoshitsune dio una charla para promover el intercambio entre los dos equipos. Hoy era la primera vez que el equipo A y el equipo B entrenaban juntos. Fukuda también estaba presente y su presencia animó a todos. Ashito sabía que el entrenamiento sería duro y estaba determinado a no rendirse bajo ninguna circunstancia. El contenido del entrenamiento de ese día fue 11 contra 21. Primero, fueron 11 jugadores del equipo B contra 21 del equipo A. Como esperado, el equipo B fue abrumado. Fueron presionados tanto que solo pudieron permanecer quietos en el campo y ver la pelota entrar en el arco. Fukuda estaba extremadamente satisfecho, sonriendo ampliamente fuera. Ishito sintió una punzada en el corazón. ¿Cómo se podía llamar fútbol esto? Menos de 5 minutos después, Fukuda cambió de lado. Esta vez fueron 11 jugadores del equipo A contra 21 del equipo B. Tachibana dribló la pelota cerca del arco. Ashido quería dividir a los defensores, pero cuando miró alrededor, no había espacio alguno. Tachibana quedó estupefacto sin saber dónde pararse para recibir la pelota.
Antes de que pudieran pensar más, el equipo A marcó un gol. Akatsu estaba muy orgulloso y dijo que incluso en 11 contra 21, el equipo A ganaría, especialmente contra niños que no entendían el fútbol como Ishido. Fue aún más fácil. Con solo 11 jugadores, el equipo A ya estaba 2 goles adelante. Kuroda sabía que tenían una clara ventaja en habilidad y capacidad, pero esto era demasiado. Ashita estaba seguro de que con 21 jugadores esto no se podía llamar fútbol. Así que lo que necesitaban hacer ahora era jugar normalmente. Asari estaba de acuerdo. Si jugaban normalmente, aún tenían oportunidades para marcar. Este espíritu impresionó hasta a los veteranos del equipo A. Primero, Kuroda dribló, pero el equipo A no avanzó alto. Se mantuvieron en posiciones fijas, dependiendo de la habilidad y la condición física para marcar. Asari ordenó a Ashito jugar normalmente. Los números no importaban. Tenían que enfocarse en los fundamentos. Sin embargo, Asari todavía estaba muy preocupado por la brecha de habilidad. Viendo a Asari desanimado, Ashito lo animó a seguir adelante. La tríada de Ashito, Asari y Kuroda avanzó juntos. Sin embargo, el avance demasiado agresivo de Ashito sorprendió a Asari y Kuroda, quienes le gritaron que regresara. Ashito no entendía por qué querían que pasara la pelota cuando aún podía avanzar más. Asari quería que Ashito regresara a cooperar una vez más. Kuroda señaló a Ashito para pasarle a Asari, pero este ingenuo lo pasó a Kuroda en lugar de Asari. Por supuesto, el equipo A interceptó rápidamente la pelota, contraatacó y marcó contra el equipo B. El partido terminó, y Ashito aún no entendía por qué Kuroda y Asari estaban tan enojados. Kuroda gritó enojado diciendo que le había dicho a Ashito que jugara normalmente, o tal vez Ashito ni siquiera entendía qué era jugar normalmente. Nozomi se acercó a Ashido y le preguntó severamente que reflexionara sobre lo que había pasado. ¿Por qué, entre los 21 jugadores, solo Asari y Kuroda estaban enojados con él? ¿Cuál era la razón de su enojo? Esta fue la próxima tarea que Nozomi le asignó. Ashido regresó a su habitación y pensó durante días, incluso quedándose dentro durante las vacaciones de primavera. El periodo de descanso de primavera había llegado y la mayoría de los jugadores cercanos se fueron a casa. Solo aquellos lejos como Ashido se quedaron. Ashido despidió a Tachibana y Otomo. Ambos vivían en Tokio y podían viajar fácilmente. Desde ser promovido al equipo A, Otomo se había vuelto muy orgulloso y planeaba volver a Tokio para flirtear con algunas chicas. Tachibana aprovechó la oportunidad para llevarse una montaña de ropa sucia a casa, sintiéndose avergonzado de dejar que el personal del dormitorio la lavara. Togashi también regresó a casa. Antes de irse, preocupado porque Ashito pudiera sentirse solo, sugirió que Ashito hablara con Akatsu, quien también vivía lejos y no regresaría a casa ese descanso. Al escuchar ese nombre, Ashito se puso de punta. Ashito también se encontró con el grupo de Asari, pero Asari solo lo miró y se alejó. Desde entonces, Ashito aún no podía hablar con ellos. Sentía que no era realmente considerado miembro del equipo. Ashito quería llamar a sus amigos de casa, pero no sabía qué decir ya que aún no había logrado nada. Decidió practicar ejercicios básicos para olvidar su tristeza. Justo cuando iba a abrazar la pelota y salir corriendo, Hana apareció frente a él de repente. Hana lo invitó a visitar la escuela secundaria local. Ashito quedó sorprendido y le regañó por entrar al dormitorio masculino sin permiso. Hana no tenía forma de responder porque Ashito no tenía teléfono móvil. Otomo, en camino, se dio cuenta de que había olvidado su perfume, esencial para flirtear, entonces se apresuró a regresar a por él. En el camino, vio a Ashido charlando con Hana y sintió celos. Ashido y Hana caminaron. Ashito no dijo nada durante todo el camino, lo que enfureció a Hana. Ella le picó varias veces en frustración, causando que Ashito se sobresaltara y cayera en el pasto. Otomo lo siguió secretamente. Pasaron algún tiempo vagando por la ciudad. Mientras esperaba a Ashido, Hana fue acercada por algunos chicos que la invitaron a salir. Ashido regresó con un cono de helado. No le gustaban mucho los dulces, así que compró solo uno para Hana. Al escuchar esto, los ojos de Hana brillaron. Dijo que un jugador profesional tiene que comer científicamente así. Otros jugadores que vinieron a Japón fueron criticados fuertemente por comer demasiado comida rápida. Ashido recordó de repente las palabras de Nozomi: no puedes concentrarte en nada, necesitas entrenar y mejorar inmediatamente. Hana dio una breve introducción sobre la escuela secundaria afiliada a Tokyo Esperión. Los miembros del equipo juvenil podían matricularse con becas y muy baja matrícula. La curriculumbre y los eventos de la escuela se organizaban alrededor de los horarios de entrenamiento de los jugadores. Gracias a la beca, la madre de Ashido no tenía una carga financiera pesada. Después de hablar por un tiempo, Ashido pidió permiso para ir a practicar. Hana lo detuvo para darle un menú. Incluso en un día libre, Ashido se sumergió en el entrenamiento. Le recomendó que prestara más atención a la calidad del entrenamiento y no practicara a ciegas. Desde conocer a Ashido, Hana había notado el aspecto extraordinario en sus ojos. Había visto ese aspecto durante las pruebas internas.
Sentía mal cada vez que lo veía con esa mirada destructiva porque le recordaba a alguien. Ashido estaba muy confundido. ¿Por qué ella insistía en traer a esa persona importante? Él arrebató el menú de Hana y le pidió que dejara de hacer estas cosas por él. Ese era su cuerpo y él sabía mejor lo que necesitaba. No era esa persona a la que siempre comparaba con él. Hana no tenía intención alguna de compararlo con nadie más. Ashido no quería escuchar su explicación. Hoy solo quería entrenar. Al ver el nivel del equipo juvenil, Ashido dolorosamente se dio cuenta de que había sido dejado atrás. Solo tenía 3 años en el equipo juvenil y estaba limitado por el tiempo. Esperaba que Hana lo dejara entrenar. Estaba muy agradecido por su preocupación, pero si no podía empatizar con los jugadores, no debería intervenir. Hana estaba tan disgustada que lloró y se marchó inmediatamente, olvidando su bicicleta. Corrió de vuelta a por ella y antes de irse le dio un pisotón a Ashido haciéndolo caer. Otomo, que había estado siguiendo, vio todo y salió corriendo para regañar a Ashido, diciendo que no entendía la psicología de las chicas. Pronto comenzó el nuevo año escolar, y Ann-ri aún decidió entrar en esta escuela con los jugadores, aunque era una estudiante excelente. Yuma se acercó a ella y comenzó una conversación. Había pensado que Ann-ri iría a una mejor escuela, pero Ann-ri quería elegir la escuela que se ajustara a su carrera. Pensó que sería mejor estudiar junto con los jugadores. Otomo estaba muy curioso sobre cómo Yuma conocía a la hija del patrocinador del equipo. La madre de Yuma había trabajado como limpiadora en la casa de Henry durante bastante tiempo, lo que significaba que habían conocido hace mucho tiempo. La clase donde Yuma y Otomo estudiaban estaba llena de jugadores destacados del equipo B. En ese momento, Ashito estaba reflexionando sobre las palabras de Otomo del día anterior. Otomo le había dicho a Ashito que necesitaba entrenarse para entender mejor las emociones del equipo, especialmente durante los partidos. Ashito aún no entendía esa declaración. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, Otomo se acercó a preguntar cómo estaba. Habían pasado 10 días desde la pelea entre Ashito y Hana. Otomo preguntó si Ashito había averiguado por qué Hana lloró hasta que sus ojos estaban hinchados. Hana estudiaba en una clase diferente. Estaban en una clase avanzada de inglés en un edificio cercano. Según la investigación de Otomo, un chico solo tiene 24 horas para pedir disculpas a una chica después de hacerla triste, pero Ashito había dejado pasar 10 días. Ashito seguía perdido en sus pensamientos, solo preocupado por el grupo con Asari. Viendo a Ashito tan abatido, Yuma le aconsejó que resolviera el problema rápidamente. El nuevo torneo estaba a punto de comenzar, y esta vez el equipo B también participaría. Porque era un grupo más pequeño, tenían más oportunidades para jugar. El tiempo de juego para todos aumentaría. Ashito recordó los 2 problemas principales y golpeó la mesa mientras se levantaba, directamente preguntando a Asari. Pero Asari se negó a hablar con Ashito. Sin embargo, Ashito insistió en explicarse. Realmente no entendía por qué no se llevaban bien. Las cosas que no entendía eran las que no podía hacer bien. Entonces decidió hablar de sí mismo. En un partido de 11 contra 21, Ashito planeaba mantener la pelota cerca del arco, luego pasarla a los costados, luego correr hacia adelante para recibir la pelota y marcar. Pero eligió enfrentarse a Akutsu, así que Ashito supuso que la razón de su enojo era que pensaban que no podía pasar a Akutsu. Mientras tanto, Nozomi y Fukuda estaban sentados y charlando mientras comían helado. Habían recibido recientemente varios nuevos jugadores. Nozomi estaba más preocupado por Ashito. El método de entrenamiento de Fukuda había sido estable hasta ahora, pero Nozomi quería darle a Ishido consejos claros. Fukuda objetó, diciendo que los consejos solo hacían sentir mejor a Nozomi. Solo los entrenadores perezosos daban respuestas inmediatas a los jugadores. Los entrenadores pueden hacer o romper a los jugadores, y Ashito tendría que encontrar las respuestas por sí mismo. En clase, Kuroda escuchó por un momento y luego se dio cuenta de que Ashito estaba hablando de fútbol. Acordó unirse a la discusión de Ashito. Kuroda quería escuchar algunas de las ideas de Ashito para marcar que no involucraran a Kutsu. Ashito presentó entusiastamente docenas de ideas, pero Asari no podía escuchar más. Exclamó: «¿Por qué todas tus ideas terminan con marcar?». Le aconsejó a Ashito que dejara de obsesionarse con marcar antes de continuar la conversación. Kuroda estaba de acuerdo, pero Ashito no aceptó eso, diciendo que si dejaba de marcar, ya no sería un delantero. Asari no entendía cómo alguien como Ashito podía unirse al equipo juvenil. Cuanto más lo pensaba, más se sentía mal por sus ex compañeros que no pudieron unirse al equipo juvenil porque Ashito ocupó sus lugares. Otomo se sintió muy molesto al escuchar eso. Ashito y Otomo habían peleado en una práctica de prueba. Sus carreras podrían haber colapsado completamente si perdieran. Habían pasado por muchas rondas para llegar aquí. Si Asari tenía un problema con eso, Otomo no lo dejaría pasar. ¿Qué significa robar a compañeros? No te burles. Los 4 discutieron violentamente, casi llegando a una pelea. En el camino de regreso, Ashito aún no entendía.
Pensó que esos dos no podían estar enojados solo porque él estaba obsesionado con marcar. En ese momento, Ashito se encontró con Nozomi, quien le dijo que debía completar su misión o no jugaría durante los próximos 3 meses. Por la pelea, todos fueron llamados por los mayores para ser criticados. Hoy era el primer partido de apertura del equipo B y su comportamiento podría bajar el ánimo del equipo. Aunque el oponente no era muy fuerte, seguir así y perder era inevitable. Asari estaba molesto porque Ashito había sido elegido para el equipo inicial. Ashito aún escuchaba las palabras de Nozomi ecuando. Todavía no había resuelto nada. Justo entonces, Fukuda recibió una llamada de Hana. Ashito se acercó y pidió a Fukuda que le permitiera hablar con Hana. Le contó a Hana que estaba siguiendo su consejo y hasta presumió de jugar en el partido. Fukuda no entendió y preguntó a Ashito sobre su día. Ashito nunca había pensado demasiado antes de los partidos, pero hoy ganarían y él marcaría. Fukuda sugirió que en fútbol no puedes hacerlo solo. Es mucho más de lo que Ashito pensaba. Esa es la razón por la que disfrutan jugando fútbol. Un joven periodista fue asignado para cubrir al equipo juvenil, pero cuando descubrió que el equipo B estaba jugando hoy, quedó muy decepcionado. ¿Qué noticias calientes pueden surgir de esto? Hana pasó por allí y arrastró al periodista al campo. Le contó al periodista que había un jugador en el equipo B jugando muy bien hoy, lo que hizo que el periodista se interesara. Sin embargo, la situación en el campo parecía mal. El público parecía decepcionado con el equipo B. Los jugadores en el campo estaban muy desorganizados y fuera de sincronización, permitiendo que el oponente marcase 3 goles. Hoy jugaron muy mal. En el vestuario todos discutieron. Conceder tantos goles deshonraría la reputación del equipo juvenil. Otomo y Asari continuaron discutiendo sobre el pasado. Taya no pudo soportarlo más y gritó. Estaba muy decepcionado con ellos. Trajeron un ambiente terrible al partido y cometieron errores básicos, lo que llevó a conceder 3 goles. En ese momento no parecían jugadores profesionales en absoluto. Ashito aún no sabía qué era su misión. En la primera mitad intentó todo pero sin éxito. Claramente lo que querían Asari y Kuroda no era eso. Intentó comunicarse con ellos con la mirada, pero ni siquiera les miraron. De repente, Taya se acercó y pidió a Nozomi que sustituyera a Ishito, Kuroda y Asari. Nozomi accedió, pero no sustituyó a todos. En cambio, sacó a Togashi y puso a Isiki en su lugar. Taya no podía creerlo. Otro jugador primero siendo puesto en el campo. Nozomi dijo que no dejaría a Ishido jugar más si el segundo tiempo fallaba. En los próximos 45 minutos tenían que conectarse entre ellos o correr el riesgo de sus carreras. La segunda mitad comenzó. Sorprendentemente, el oponente jugó con 6 defensas. Se centraron en la defensa para mantener el marcador. Taya instruyó a Kuroda, Asari y Ashito que la línea recta que formaban ahora era inútil. Ashido prestó atención al término línea recta. Los 3 estaban en una línea recta sin los demás, y Ashido sintió que algo estaba a punto de conectarse. La defensa del oponente era excepcionalmente fuerte pero efectiva. El equipo B no tenía a nadie para romperla. El reportero solo podía observar decepcionado. Asari no podía soportarlo y provocó al oponente para atacar, pero el oponente lo ignoró. Ashido de repente miró a Asari, lo que lo hizo incómodo. Ashido meditó sobre las posiciones de Asari y Kuroda en los partidos. De alguna manera, Asari siempre estaba detrás de él, mientras que Kuroda corría entre él y Asari. Togashi no podía creer que Ashido aún tuviera tiempo para observar a sus compañeros. Ashito se giró para preguntar a Togashi y Otomo por sus pensamientos. La respuesta fue que los 3 siempre estaban en una línea recta. Todo el mundo podía verlo. Ashito entonces se dio cuenta del problema. Siempre se había preguntado por qué los dos no entendían su estilo de juego o lo observaban, pero ahora se dio cuenta de que él era el que no los observaba. El entrenador Aki quería sustituirlos ya, pero Nozomi quería observar a Ashito por 5 minutos más. Ashito notó que él y los dos estaban casi igualmente espaciados. Si tomaba la pelota sin observar alrededor, tendrían que seguirlo. Todavía no lo entendía completamente. Pensó que si Kuroda estuviera detrás de Asari ahora, ¿dónde quería que estuviera Asari? Pensando esto, las piernas de Ashido se movieron inmediatamente. Kuroda reaccionó a tiempo y corrió directamente hacia adelante. Asari pasó el balón a Ashido, quien lo pasó directamente a Kuroda. Gracias a esto lograron superar la defensa. Sin embargo, porque Ashido no subió para apoyar a Kuroda, aún perdieron posesión por un tiro de esquina. Pero después de eso, Kuroda animó a Ashito con un pulgar arriba. Los entrenadores claramente vieron el error de Ashito en el último movimiento. La actuación de Ashito hoy fue bastante aburrida. Eso era lo que pensaba Aki, pero Nozomi no. El partido realmente estaba empezando a interesante. Debido al movimiento de Ashido, Asari comenzó a tener algunas esperanzas en él. Un buen pase de 1 contra 1, pero Ashido no corrió para apoyar a Kuroda. Asari pensó que Ashito todavía no entendía nada, pero esta vez Ashito señaló nuevamente, sorprendiendo a Asari.
Los tres continuaron pasando el balón entre ellos, ignorando el desprecio del oponente. Todos podían ver que algo había cambiado entre ellos. En este momento, Ashito se dio cuenta del problema. Anteriormente, solo se centró en los pensamientos de Asari y olvidó a Kuroda. De hecho, deberían haber pasado el balón y apoyado al receptor. Kuroda pasó a Ashito. Tan pronto como Ashito recibió el balón, inmediatamente lo pasó de nuevo a Kuroda y rápidamente se movió para recibir el balón nuevamente. Se deslizó hacia el arco del oponente. Ahora quería concentrarse solo en Kuroda y Asari. Frente al arco del oponente, Ashito tuvo la oportunidad de tomar un disparo, pero decidió pasarle al Asari para que Asari pudiera marcar. El equipo contrario estaba gradualmente perdiendo moral. No comprendían lo que acababa de suceder. Claramente tenían muchos defensores, pero solo los tres lograron romper su sólida defensa. Asari estaba muy confundido, preguntándose por qué Ishito había decidido pasar en ese último movimiento. Ishito dijo que solo quería intentar pasar a Asari inconscientemente. Hasta ahora, Ishito siempre había querido marcar goles debido al orgullo de ser un delantero. Miró a Nozomi y se dio cuenta de que estaba allí para jugar fútbol. El reportero se volvió más interesado en el partido. Los tres en el campo comunicaban entre sí a través de sus ojos, lo que hizo que cambiaran. En el fútbol, la mejor comunicación es a través del contacto visual. Había que tener una mutua comprensión para lograrlo. En este momento, los tres estaban coordinándose extremadamente bien. Ashito se dio cuenta de que el número 3 era un número perfecto. No podía ser 1 ni 2, solo 3 podían ayudarlos a avanzar. Gracias a eso, Kuroda pudo tomar otro disparo y marcar para ellos. Nozomi notó una de las mayores debilidades de Ashido, su perspectiva estrecha sobre el fútbol. Ashido solo veía todo desde una perspectiva personal, siempre pensando, lo haré yo, pero el fútbol requiere al menos a 3 personas para hacer las cosas. El equipo contrario comenzó a perder tiempo para evitar que marcasen. Su portero estaba tendido en el suelo, fingiendo estar herido. Togashi se enfrentó agresivamente a él, pero inmediatamente le mostraron una tarjeta amarilla al árbitro. Los tres se relajaron. Kusosa entregó a Ashito una botella de agua y explicó por qué estaban molestos durante el entrenamiento de 11 contra 21. Ashido les había dicho enfocarse en los fundamentos. En ese entrenamiento solo se basaron en los números, y esas palabras los despertaron. El propósito del entrenamiento no era sobre los números, sino si podían jugar decentemente, independientemente de la cantidad, y la forma fundamental del fútbol era el triángulo. Esas ideas habían sido inculcadas en su grupo desde la escuela media. Entonces, los dos intentaron formar un triángulo con Ashito, pero Ashito no entendía el concepto del triángulo. No miraba ni a uno ni a otro porque solo quería marcar. Kuroda intentó señalar a Ashido para que pasara el balón al costado, pero Ashido lo pasó de nuevo a Kuroda. Luego perdieron posesión y el otro lado contraatacó y marcó. El grupo de Kuroda siempre discutía la importancia del triángulo durante el entrenamiento. Seguramente Ishido había escuchado eso varias veces. Tal vez pensaba que era demasiado simple e ignoró eso, así que falló. Ishido se dio cuenta de que, aunque siempre estaba dispuesto a aprender, no había aprendido nada de sus compañeros de equipo que estaban justo a su lado. Agradeció a los dos. Hay algo que Asari no comprendía. ¿Cómo diablos Ashito mejoró tan rápido? Los jugadores del equipo seco pensaban que si podían detener a esa tripleta, ganarían, pero no sabían que estos 3 monstruos ya estaban conectados. Todo el tiempo, Ashido pensaba que el fútbol era sobre mantener el balón y marcar goles, pero en realidad era mucho más que eso. Moviéndose en triángulos podían crear muchos pequeños espacios. A medida que aumentaban esos espacios pequeños, aparecía un gran espacio en el centro del campo. Ahora, Ashito podía ver todos esos espacios. Sus ojos ágiles escaneaban todo el campo. Ashito se preguntaba qué era ese sentimiento. Miró directamente a Otomo, señalando a Asari para que pasara el balón ahí. Pero porque estaba demasiado concentrado, Ashito fue empujado y cayó en el césped. Sin embargo, no estaba asustado. Estaba emocionado porque todos corrían según lo que imaginaba. Un espacio se abrió justo frente al arco. Otomo estaba sin marca, libre para disparar, y marcó. El marcador ahora estaba empatado. La entrenadora Nozomi se levantó. Ashido había creado su propio triángulo. Había reemplazado a Kuroda con Otomo como un ángulo del triángulo. Ahora Ashito estaba agachado en el centro del campo. Togashi lo llamó para que se levantara, pero Ashito parecía extraño. Sus ojos parecían poder ver todo. Podía ver todas las acciones de los demás. Hana no entendía completamente. ¿No necesitaba Ashito la cooperación de Asari y Otomo para marcar? Henry rápidamente explicó que Ashito había corrido como distractor de izquierda a derecha. El equipo seco estaba preocupado por él y asignó a 2 jugadores para marcarlo. Él los llevó junto para abrir el camino para el disparo de Otomo. Además, Ashito dirigió la mirada de Asari hacia Otomo.
El reportero también notó que Ashito controlaba todo en el partido. En este partido, Ashito no solo comprendió la teoría del triángulo, sino que la creó él mismo. 4 días atrás, cuando discutieron en la ceremonia inaugural, Ashito dibujó algo muy extraño en el tablero. Solo Yuma, Togashi y Henry prestaron atención a ello. Las posiciones de los jugadores alrededor de Yuma y Togashi fueron sorprendentemente precisas. Onry encontró esto increíble. ¿Quién podría recordar la posición exacta de cada jugador en el campo en cada momento? Pero Togashi creía que el ritmo de desarrollo de Ashito era anormal. Las habilidades básicas parecían ridículas, pero una vez que las aprendía, Ashito no solo las aplicaba, sino que las llevaba a otro nivel. La reportera femenina rió y dijo que era absurdo pensar que alguien pudiera recordar la posición exacta de cada jugador en el campo en cada momento. Yuma también lo encontró lógico, pero de todos modos había estado interesado en Ashito durante mucho tiempo. En los últimos 3 minutos de tiempo adicional, Ashito parecía un poco cansado solo por usar sus ojos ágiles, y su cerebro estaba sobrecargado. El equipo de Ashito obtuvo un tiro de esquina. Ashito corrió hacia el balón, que curiosamente voló directamente a Hana. Hana aconsejó a Ashito que se mantuviera calmado y se disculpó, lo que renovó a Ashito. Le dijo a Hana que marcaría un gol para ella. En este partido, Ashito sintió que había aprendido mucho, pero solo era el comienzo. Tomaría otro paso y usaría su cabeza para jugar. El espíritu del equipo B asustó a los oponentes. Los oponentes comenzaron a dudar y gradualmente se rindieron. Ishido dribló y justo antes de que el oponente pudiera robar el balón, lo pasó a Asari. Todo lo que Ishido tenía que hacer era animarse a sí mismo. En el centro del campo se dio cuenta de que hoy era realmente divertido. Señaló a Kuroda. El costado derecho estaba completamente abierto. Para los jugadores en el campo era difícil determinar las posiciones del oponente, pero algunos jugadores con ojos ágiles podían ver todo. Ashito era uno de ellos. Ya había corrido hacia el costado derecho, recibió el balón de Kuroda y disparó directamente al arco. Ese momento captó la atención de muchos. Fukuda lo observó desde el principio hasta el final. La persona al lado de Fukuda elogiaba constantemente a Ashito, lo que sorprendió a Fukuda, ya que rara vez elogiaba a nadie. Aquella noche, toda la equipo fue a comer carne asada patrocinada por Henry. Ashito nunca había probado carne tan deliciosa antes. Parecía que se derretía en su boca. Hana opuso la manera de asar de Ashito. Dijo que la carne tenía que ser asada correctamente para ser sabrosa, 80% en un lado, luego 20% en el otro. Hana era considerada parte del equipo. Había ayudado al equipo de Fukuda desde la escuela media. Ashito prometió a Hana que ganaría el próximo partido, lo que hizo sonreír ampliamente a Hana. Kuroda llamó a Asari y dijo, ¿no tienes algo que decir? Asari se disculpó con Ashito por sus duras palabras el otro día. Tachibana sugirió que se dieran la mano y se reconciliaran. Kuroda dijo que realmente le gustaba la frase de Ashito sobre los delanteros. Cuando un delantero comienza a obsesionarse con marcar, todo termina. Quizás aquellos de la academia pensaban que el fútbol era solo teoría, pero Ashito no seguía ninguna teoría. Kuroda pensó que podía aprender más de él. Justo entonces, un partido de jóvenes Asperian estaba en televisión. Esta vez Kuribayashi participó, incluso siendo un estudiante de secundaria de solo 16 años. De repente, Henry se acercó a hablar con Ashito. Le aconsejó que observara los movimientos de Kuribayashi, observara cómo se comportaba y se imaginara a sí mismo como Kuribayashi para pensar cómo resolvería situaciones.